Abrimos, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 14, y lo leemos todos juntos, puestos de pie, por favor. Es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 14, lo leemos todos juntos. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Asimismo, hermanos, puestos de pie, recibimos a nuestro pastor Elías Gómez con el mensaje: todo tiene su tiempo. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Yo les voy a invitar, hermanos, que si en su momento desean ustedes dejar su petición de oración, recuerden que por ahí están las boletitas de oración para orar los miércoles. Recuerden que también dedicamos a ellos, si tiene a bien, pueda hacerlo, ¿verdad? De antemano vamos a orar no solo por el mensaje, vamos a tener también la oración pastoral en ese momento. Padre, te alabamos y te bendecimos en este día, porque tu gracia ha sido en la vida de esta tu iglesia, Betel, por más de 50 años. Gracias te damos, Señor, porque en tu gracia tú has ido integrando, conforme a tu palabra, Señor, que eres tú que añades a tu iglesia lo que han de ser salvos. Confiamos que hemos de perseverar como creyentes, doquiera que tú nos coloques y nos pongas. Hoy, Señor, una vez más, queremos encomendar a tu gracia, a tu cuidado, este rebaño tuyo,
para que, Padre, no falte quien siga apacentando esta tu gracia, Señor. Y deseamos que también es la palabra tuya a la cual hemos de sujetarnos y ceñirnos en cada instante, en todo tiempo y en todo momento. Confiamos, Señor, de que tú atenderás las necesidades de mis hermanos. Si algo, Padre, pudiera traer peso, quebranto, dolor al corazón de tu iglesia, de tu pueblo, y que obstaculizara una vez más, Señor, la confianza, creara crisis, o Padre, desatención en cuanto a lo que de ti hay para con tu pueblo, yo te ruego, Señor, de que sea tu presencia, tu poder, el Espíritu Santo, la palabra tuya, Señor, que traiga iluminación, entendimiento, tranquilidad y paz también al corazón de tu pueblo. Dirígenos, Padre, en lo que resta, y confiamos que tu palabra una vez más hallará cabida en nuestros corazones, bajo la guía y dirección eficaz del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús oramos y pedimos y agradecemos y encomendamos todas estas cosas. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos, y el día de hoy, ¿verdad?, hemos de tomar en cuenta la continuidad. Hemos abordado segundo el libro de Reyes, capítulo número 1, cuando Dios, hermanos, en este sentido no figura en la vida o cuando Dios se acentúa en la vida. Y uno u otro, hermanos, hay marcas manifiestas, visibles, que verdaderamente Dios está obrando en nuestras vidas. Y bueno, no habrá nada que podamos decir no es así, pues en estos personajes que continuará describiendo este segundo libro de Reyes, tanto en la persona de Elías como en la persona de Eliseo, hermanos, es marcado, ¿verdad?, la evidencia de que verdaderamente Dios obra en su vida. De antemano, de la persona que hemos de hablar es Eliseo. Desde el capítulo número 17 del primer libro de Reyes, aquella viuda de Sarepta dijo así: ahora conozco que eres varón de Jehová o varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Como alguien coloquialmente se está diciendo ahorita, ¿verdad, hermano? Muchas veces no se dice mucho, pero hay muchas señales, ¿verdad?, de que verdaderamente esto es así. Y bueno, nos encontramos ante este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 1 al verso número 14, hermanos, y donde estaremos viendo, observando el final de uno, pero el comienzo del otro. Y a saber, estaremos hablando de Elías y Eliseo, específicamente del profeta Elías. Y con el pensamiento, hermanos, es este título, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Usted recordará este pasaje que es Eclesiastés 3, 1, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora y tiene su momento. Y tomo en cuenta este texto, hermanos, puesto que el pasaje de la Escritura reitera la expresión no el cómo, sino el cuándo. De antemano se inicia este pasaje de la Escritura. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Cuando quiso Jehová alzar al profeta Elías. Vemos en este pasaje, hermanos, pues tanto las marcas de un final como las del inicio de otro. Elías terminaba y Eliseo comenzaba. Este entendimiento, hermanos, lo han tenido muchos de los siervos del Señor. Nuestro mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, bueno, creo que estamos en vísperas de la Semana Santa, ¿verdad? Pero antes de ir a la cruz, en el Getsemaní le dijo a sus discípulos: despertad o dormid ya si queréis, ¿no? Pero la expresión es: la hora está cerca. Así lo presenta Mateo 26, 45. El mismo el apóstol Pablo dijo: el tiempo de mi partida está cercano, en 2 Timoteo 4, 6. Y el mismo Pedro dijo, ¿verdad?, antes de mi partida, como el Señor me lo ha revelado, me lo ha dicho, en 2 de Pedro 1, 12 al 15. Así lo presenta la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y bueno, esa es una manera que podemos leer y entender la Escritura, que también en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, hermanos, se nos va a hablar específicamente del final de uno, pero nos hablará también del inicio de otro. El final para uno, en este caso el final para Elías en este caso, lo comprende los versos 1 al 12. Y el comienzo del otro lo comprenderá específicamente del verso 13 y 14 y lo que conlleva al capítulo número 2, pero específicamente haremos referencia del 1 al 14, hermanos. Ahora,
En lo referente a este personaje llamado Elías, profeta de Dios, varón de Dios, así conocido, cuando Dios así lo dispuso, hermanos, y como Él quiso disponer, llevarle al cielo, seguramente viene a su mente, ¿verdad?, que esto es algo muy parecido a lo que sucedió con Enoc, cosa que lo registra la Escritura en el libro de Génesis 5, 24. Y bueno, es lo que este pasaje va a estar reiterando, hermanos, en la lectura del mismo, desde el versículo número 1, pues así lo presenta la Escritura. Cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, así lo presenta la palabra de nuestro Dios. Aunque no se nos dice en este caso, hermanos, como la palabra lo va a decir aquí, ¿verdad?, cuándo y dónde quiso, ¿verdad? El texto va a decir aquí la palabra de nuestro Dios que Elías, Eliseo y los profetas sabían de que esto iba a acontecer, pero bueno, a mi entender no pude encontrar un pasaje donde diga Dios le reveló a Elías, Dios le reveló a Eliseo y Dios le reveló a los profetas, pero por el solo hecho de ser profetas, hermanos, eran los medios o los instrumentos por el cual Dios revelaba su palabra a su pueblo. Lo que sí nos va a señalar, hermanos, es el hecho, pues que sí va a acontecer y que ya es de conocimiento de ellos. Observemos el verso 3 y el verso número 5, específicamente saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y Eliseo contestó, ¿verdad? Sí, yo lo sé, callad. Cosa que se va a reiterar en el verso número 5. Los otros profetas, hermanos, que están en Jericó ahora, le preguntaron lo mismo. Y Eliseo respondió, sí, yo lo sé, callad. Bueno, Elías mismo, hermanos, bueno, y la palabra de nuestro Dios va a estar reiterando ello. Los hijos de los profetas saben de este acontecimiento, pues la Escritura señala, hermanos, que en el verso número 7, los varones de los hijos de los profetas se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ellos solo lo presenciaron de lejos. Pero Elías mismo era consciente de tal hecho. Observemos el verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Vean el verso 10. Cuando contesta Eliseo, le dice: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no, hermanos. Y bueno, del conocimiento de ellos, y finalmente el texto de la Escritura dice que sucedió tal y cual ellos conocían, y conforme Dios había ya dispuesto cuando Jehová quiso alzar a Eliseo, cosa que podemos leer y hemos leído ya en el verso 11 al 12. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la Escritura dice allí: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, hermanos. Este pasaje de la palabra de nuestro Dios es algo muy claro, hermanos, puesto que aquí se va a anteponer la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. Porque la expresión tiene que ver con voluntad. Cuando quiso. Porque en algún momento también Elías quiso. ¿Sí? ¿Y qué quiso Elías, hermanos? Que Dios le privara de la vida. Pero no fue cuando Elías quiso, sino cuando Dios dispuso. Es claro, ¿verdad?, que todos hemos recordado el dicho común popular, pero a la vez la Escritura también, hermanos, en realidad la Escritura habla de ello. Cuando dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y esto nos da pauta a decir, hermanos, que todo a su tiempo. Todo a su tiempo. La ansiedad, la angustia, la desesperación, creo que es parte de nuestra constitución, de nuestras vidas, y salen a flote. Pero tarde que temprano, hermanos, Dios trae paz, tranquilidad, estabilidad, o como cantamos, ahora sí, maestro, pasó la tormenta,
los vientos no rugen ya, ¿verdad? Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Entonces, esa manera, hermanos, es maestro, pero ahí está el maestro trayendo tranquilidad y paz. Reitero, hermanos, y vamos a ir tantito al capítulo 19 del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Todo a su tiempo, hermanos. Usted quizá ha de recordar este pasaje de la Escritura. Se ha enfatizado mucho lo que algunos le han llamado la depresión del profeta, ¿verdad? Bueno, observemos algunos puntos que quiero en lo personal resaltar, ¿verdad? De este capítulo 19. Principalmente, hermanos, en este capítulo 19, verso 4, donde se nos dice que el profeta de Dios ansiaba o anhelaba morirse. Algunos se han de ver reflejado allí o nos vemos reflejados cuando a veces quizás tenemos el agua ya hasta el cuello, nos sentimos entre la espada y la pared o no sabemos ya qué hacer, ¿sí? Bueno, el texto de la Escritura dice así: y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La realidad de la Escritura, hermanos, es que no sucedió cuando Elías así lo quiso. Antes bien, fue todo lo contrario. A través de un ángel Dios le instó a comer y a beber. Había una razón justificada. Observe allí el verso 7. 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. A veces quisiéramos ya no escribir más capítulos de la vida, pero Dios dice: esta historia continuará. Pero esta historia debe continuar, hermanos. Este capítulo lo data mucho en la historia de Elías, pues el capítulo 17, también los versos 1 al 6, el texto dice que Dios le mandó que fuera al arroyo de Querib. Pero el punto es que cuando llegó al arroyo de Querib, también el agua del arroyo pues se secó, pues no había llovido, había una sequía. Y ahora, ¿quién podrá ayudarle, no? Y la Escritura dice, hermanos, que Dios le dijo: vete, levántate, ve a Sarepta de Sidón, porque allí he mandado una viuda que te sustenta. Entonces Dios abre puertas, Dios abre camino, hermanos. Yo sé que en algún momento, sí, la angustia puede llegar a nuestro corazón, pero hemos de confiar siempre en la provisión y en la protección y en la mano poderosa de nuestro Dios. Pero bueno, el largo camino te resta. ¿En qué consiste esto, hermanos? Que sí, Elías partiría de esta vida, mas antes de esto debería de continuar su ministerio. Observe el verso número 15 y 16. Por mandato de Dios, hermanos, Dios le dice así. Y le dijo, ¿quién? Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y ahí viene la expresión. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Todo a su tiempo. Y sí llegaría ese momento, hermanos. ¿Cómo nos lo registra la palabra de nuestro Dios? En este capítulo 2 del segundo libro de Reyes, donde la Reina Valera pone un título allí, ¿verdad? En su traducción: Eliseo sucede a Elías, hermanos. Ahora regresemos a este capítulo número 2. Primero, todo a su tiempo, hermanos. No es cuando Elías quiso, sino cuando Jehová quiso, en ese sentido. Es algo quizás fácil de decir, pero difícil de vivir, ¿verdad? Por la mañana se enfatizó mucho acerca de la teología propia, acerca de la persona de Dios, que Dios es el más soberano sobre todo lo creado y hace cuanto a Él le place, pero no por capricho, sino bajo su voluntad, hermanos, y bajo el amor con el cual hace todas las cosas. Así que estamos hablando en realidad, hermanos, cuando Jehová quiso alzar a Elías de la tierra para ir
llevarle al cielo, como la Biblia lo presenta, podemos decir, hermanos, que esta fue una partida con relevancia. Hay gente que muere y pareciera ser que no pasó nada, como la de la amistad ayer que se nos decía, ¿verdad? Que el marido, pues, que no provee. ¿Y qué más, hermano Jaime? Y cuchillo que no corte, y marido que no provee. Si se pierde, pues poco importa, ¿no? Hay muchos pasan sin pena y sin gloria sobre esta vida, hermanos. Pero no es el caso presentado en esta escritura. O sea, no vivimos por vivir, hermanos. La vida siempre tiene una realidad divina, en el caso, hermanos, que somos para la gloria de nuestro Dios. Ahora, tenemos que tomar en cuenta esta realidad, hermanos, porque sí hay trascendencia en lo que es esta partida. Y quiero hacer algunos señalamientos en relación a la persona de este profeta llamado Elías. Pues observemos versos 2, 4 y 6. Está en el ocaso de su existencia terrenal, hermanos, en ese aspecto, pero aún allí el texto va a remarcar algo, que aún hasta los últimos minutos, últimos momentos de su existencia, vivió bajo obediencia de su Dios. Observe el verso 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y dice el final del verso 2, descendieron pues a Betel. Obedeció. Os quiero el verso 4, lo mismo. Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y dice, así cierra el verso 4. Vinieron pues a Jericó. Verso 6, otra vez, quédate aquí. La razón, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y el texto dice, fueron pues ambos. O sea, sigue viviendo, hermanos, bajo la tutela, bajo la guía, bajo el señorío de Jehová, el Dios de Israel. Todo lo opuesto a Ocosías, que hasta mandó a consultar al Dios de Cron para ver cuánto duraría su enfermedad, hermanos. Todo lo contrario a un hombre verdaderamente varón de Dios en este aspecto. En la persona de Elías, hermanos, y a través de sus acciones, entonces hubo una viva manifestación, tanto del poder de Dios como de la palabra de Dios. Ya he hecho mención, hermanos, del primer libro de Reyes 17:24, de la confesión que hace esta viuda en relación a la persona de Elías. Pero este pasaje de la Escritura también habla acerca del manto de Elías y acerca de la doble porción que solicita Eliseo. El manto de Elías, hermanos, señala el verso número 8, que cuando ellos van al Jordán, Elías toma el manto, dice la Escritura, golpea y sucede que se separaron, hermanos, dice la Escritura allí, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y ambos pasaron en seco. No cabe duda, hermanos, el manto como tal sabemos que no tiene el poder, pues lo mismo va a ser Eliseo, ya en los versículos posteriores. Pero observemos, hermanos, en el verso 14, que es lo mismo que va a hacer Eliseo. Tomando el manto de Eliseo que se le había caído, golpeó las aguas. Y él dijo así, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno al otro lado y pasó Eliseo, hermanos. Una vez más, no solo vivía bajo obediencia de Dios, sino vivía bajo dependencia del poder de Dios, hermanos. Si no era él, era el poder de Dios en él y obrando a través de él, hermanos. En cuanto a la porción, podemos leerlo en el verso 9. 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sí, te ruego. El punto bíblico, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios de esta doble porción, ¿verdad? Tiene que enfatizar, Elías tiene que hacer un énfasis, hermanos. Tanto su ascensión al cielo era una obra exclusiva de Dios, pero el que recibiera doble espíritu, doble porción de espíritu,
seguía siendo una obra exclusiva de Dios, no de él. Elías no podía darle tal bendición, ¿verdad? Puesto que Dios es el dador de ella. Entonces Elías no solo dependía del poder de Dios, sino dependía de la voluntad o de la palabra de Dios. No soy yo el que, ahora sí que dispongo, es Dios el que da, y Él da como Él quiere. Pues la expresión cuando Jehová quiso, Dios interviniendo, hermanos, en la vida del pueblo. Bueno, hay algunas explicaciones en relación a este punto, solo hago esta referencia, hermanos, porque habrá mucho que leer en ese aspecto acerca de la primogenitura, en cuanto a que Eliseo específicamente sería el sucesor de Elías. Y no es que Eliseo quería ser más que el profeta. No aplicaba el dicho que el alumno superaría al maestro. No necesariamente, hermanos. Sino el punto era que ahora yo soy tu sucesor. Y si en mí no opera la palabra de Dios, si en mí no opera el poder de Dios, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, la doble porción, hermanos, indicaba pues que él requería para hacer la obra de Dios, porque allí hay 50 profetas más, los hijos de los profetas, para que verdaderamente hubiera una evidencia, hermanos, de que era el sucesor de Elías, tenía que haber obras manifiestas de Dios en su persona. Cosa que en los versículos posteriores va a decir, hermanos, es que toma el manto de Elías, ¿verdad? Golpea las aguas, así como lo hizo Elías, también sucedió con Eliseo, ¿sí? Bueno, en el Nuevo Testamento esto se va a ampliar, hermanos, puesto que el Señor no hubo necesidad, nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad de golpear las aguas. ¿Por qué? Porque Él no caminó en seco, Él caminó sobre las aguas. O sea, su poder manifiesto estaba allí, en ese sentido, hermanos. Así que todo tiene su tiempo. Esta es una partida con relevancia y fue llevado de una forma milagrosa. Lo hemos leído en el verso 11 y 12. Consideramos, hermanos, que es una obra milagrosa, pues no es obra de Eliseo, no fue obra de Elías, fue una obra exclusiva de Dios. Y aquí, bueno, dispense, hermanos, pero voy a hacer mención de esta palabra, ¿verdad? No fue que el profeta se teletransportó. ¿Sí? Revisaba esta palabra y no viene ni en el diccionario como tal, ¿verdad? Y hay una razón, pues teletransporte o teletransportación se le llama el proceso ficticio de mover objetos o partículas de un lugar a otro instantáneamente sin atravesar el espacio físico entre ellos. Sí. O sea, no necesariamente puedo aquí, ¿no? Hay un poder del Señor Jesucristo, hermanos, que sí lo hizo cuando resucitó, pero yo creo que en su momento hemos leído, ¿verdad?, que aparecía el Señor y desaparecía. El poder de Jesucristo así lo hizo posible, los evangelios lo registran, hermanos. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que fue llevado de una forma milagrosa. Carros de fuego lo apartan uno al otro y dice un torbellino asciende al cielo. Bueno, hay mucho que decir en relación a ello, hermanos, porque es una forma, un tipo de cómo Jesucristo también ascendería a los cielos como tal, ¿verdad? No necesariamente con un torbellino, pero sí ángeles del cielo, y ascendió en las nubes, dice, hacia la diestra del Padre. Algo, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, y aquí me voy a anticipar a una anticipación del Nuevo Testamento. Usted va a leer en 1 Corintios 15, 50 al 52, ¿sí? Que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la resurrección del cuerpo. Y dormir implicaba no todos moriremos, pero sí seremos transformados. Y lo aclara en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo. Algo que esto ya se prefigura, a mi entender, hermanos, desde este pasaje de la Escritura. ¿Sí?
En ese sentido, pues, tenemos que tomar en cuenta pues que la vida, esto es milagroso, pero en realidad será algo que también al creyente, cuando el Señor venga, lo podrá vivenciar, los que vivan, dice la Escritura, todavía en ese tiempo, hermanos. Así que este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos hace hincapié sobre el final de uno, Eliseo, de Elías, y el inicio del otro, que es Eliseo, hermanos. Ahora, quiero hablar algo breve sobre el comienzo del otro, es decir, de Eliseo, versos 13 y 14. Aquí podemos ver algo, hermanos, que Eliseo no pidió riquezas, fama, comodidades. ¿A quién le recuerda esto? Salomón, ¿verdad? No pidió nada de ello, pero Dios aún así se lo concedió. Mas sí le fue dado, hermanos, por Dios lo que pidió, ser el sucesor de Elías. Como resaltaba ya, ¿verdad? Evidencias de esto hubo, ya que hizo despliegue del poder de Dios radicado en su persona como profeta de Dios, hermanos. El pasaje de la Escritura nos va a decir en los versículos posteriores que cuando esto aconteció, hermanos, que Elías toma el manto, golpea las aguas, se abren y él pasa, vean el verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, estos son los que quedaron allá en el verso 7, mirando desde lejos. ¿Qué sucede? Dice la Escritura. Dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él en ese sentido. O sea, sí recibió lo que pidió. Bueno, Jesús no diría, ¿verdad?, que el que pide, recibe en ese sentido. Pero también aclaró nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que no todos los que pide, lo que uno pide, se nos va a acontecer tal y cual uno lo quiere. Dios no le concedió a Elías el que le privara de la existencia cuando había mucho todavía por hacer. La expresión bíblica es largo camino te resta. Pero en el Nuevo Testamento encontraremos a dos hermanitos, Jacobo y Juan. Cuando ven la popularidad y el avance y la fama de Jesús, dicen, Señor, yo aquí y mi hermano acá, dice. Le dice el Señor, ¿cómo no? Vénganse, traigan su sillita. Dice la Escritura, hermanos, que Jesús le aclaró a Jacobo y a Juan, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Sí. Entonces, Dios es el que dispone en ese sentido, hermanos. Marcos 10:40 señala acerca de este punto. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tomar en cuenta pues que el poder de Dios y la palabra de Dios se activa también en la vida de Eliseo. Y esto nos va a dar pauta, hermanos, para ver también la actitud y la insistencia de Eliseo para con Elías. Por algo dice la Escritura que lo seguía a sol y a sombra. Quédate aquí, que decía Eliseo. No. ¿Sí? Bueno, los papás, en algún momento va el niñito y quédate. O si tiene alguna mascotita, ¿verdad? Y sale usted. Que quizás aquí en la ciudad no se da mucho, hermanos, pero en el campo, si quieres salir a tu casita, siempre el cachorrito, el perrito quiere ir uno. Muchos ya no regresan porque ahí en el camino, pues un carro, un tractor o algo, hermano, los pasan a planchar tantito, ¿verdad? Sí. Por andar siguiendo al dueño o al amo en ese sentido, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, Elías se lo quiso quitar de encima, pero no cedió Eliseo. Hasta que el carro de fuego, dice, los apartó, los separó al uno al otro, hermano. Se entiende que había una amistad, una relación. De entrada, cuando Dios manda a Elías a que vaya por Eliseo y va a su sucesor, primer libro de Reyes 19 al 21 va a decir que Elías no era tan cálido como uno pudiera pensar, hermanos. Si ahí lo van a leer ustedes, parte de la forma de ser del profeta Elías. Algunos dicen que hasta su forma de vestir era un poco tosca,
a ese grado, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, bueno, no enfatizar, sino al entendimiento de este pasaje de la Escritura, es que Eliseo, hermanos, realmente con vehemencia anhelaba y deseaba. No solo en el sentido, ¿verdad?, entender que verdaderamente, hermanos, él sería el que continuaría el ministerio profético de Dios en Israel. Es decir, Elías anheló el ministerio. Anhelar vehementemente el ministerio, hermanos, es algo que desde el inicio debe radicar en el ser de todo siervo de Dios. Pedro lo va a estipular, dice, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Sí. Es algo que se debe de anhelar, hermanos, verdaderamente. 1 Timoteo 3:1 nos los expresa. Eliseo lo expresó desde su llamamiento, reitero, hermanos, primer libro de Reyes 19 al 21, que dejó las yuntas de bueyes, dice que con las mismas hizo un guiso, o sea, quemó prácticamente. Algunos señalan, no me consta, hermanos, pero algunos dicen que los españoles querían regresarse y el líder les dijo, aquí no nos vamos, y que mandó a quemar los barcos, dicen. ¿Sí? Y alguna viene la expresión, quema tus barcos. Como el soldado que va a la guerra y dice, no hay opción, aquí vivo o muerto, pero no hay otra forma de salir en ese sentido, hermanos. Por lo tanto, pues, ese anhelo debe de estar allí, tanto, hermanos, de verdad, aquí como iglesia, Dios nos siga guiando y dirigiendo cuanto a la elección de nuestros diáconos, a la elección de nuestros ancianos. Y viene en víspera la elección de un pastor, ¿verdad? Ver ese anhelo verdadero de servir a la iglesia de nuestro Dios. Y qué bueno, hermanos, para aquellos que dicen, yo no porque quieran ustedes y digamos, yo no quiero. Sí, es mejor hacerlo, hermanos. Ha costado, pero hay que orar al Señor, ¿verdad? Porque es necesario seguir orando que el Señor envíe obreros a su mies, porque la mies sigue siendo mucha. Y aquí en la iglesia, hermanos, tanto los diáconos como los ancianos son pocos. Y sobre 2 o 3 están descansando las decisiones de la iglesia. Algunos probablemente no del todo les cuadre, ¿verdad? Pero es necesario orar, hermanos, entre una pluralidad de ideas, de expresiones, las decisiones sean más, en ese sentido, ¿verdad?, más equitativas igual en esos aspectos. Pero bueno, es la iglesia, hermanos, que debe de orar y buscar. Si a lo mejor los que están dicen, no, pero ¿por qué no pensar que Dios en las nuevas generaciones, desde ahorita ya los estén forjando y formando, hermanos? No solo formando, forjando también, ¿sí? En ese sentido. Que Dios en su gracia haga esa obra. Este pasaje nos da allí, en una inferencia en servidor, hermanos, que Eliseo, en ese sentido, hubo formación de siervos. Pues ahí están los hijos de los profetas. No son los titulares, pero están preparándose para el ministerio profético, que no es otra cosa de dar la palabra de Dios al pueblo. Es lo que estaba haciendo los hijos de los profetas y son mencionados en 2 o 3 partes de este pasaje de la Escritura, hermanos. Pues tanto Elías como Eliseo y los hijos de los profetas, al igual que el pueblo, hermanos, el cual no lo estaba haciendo, en este contexto, era necesario un sometimiento no solo al proceso, sino al Dios que llama también. Si podemos llevar el proceso, pero debe haber un sometimiento, como en relación a la salvación. No solo confesar a Jesús como Salvador, también hay que reconocerlo como Señor y aprender a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Y podemos leer ahí en la Escritura, hermanos, que Eliseo continuó el ministerio de la palabra de Dios, el cual ya había desempeñado Elías, lo cual no haría expensas ni del poder de Dios, ni de la gracia, ni de la palabra de nuestro Dios. La Escritura señala, hermanos, pues, en los versículos posteriores, que Eliseo inició su ministerio y lo inició de manera también milagrosa,
como lo pueden leer ustedes allí, hermanos, en los versículos 19 en adelante. Bueno, este pasaje de la palabra de nuestro Dios ha conllevado a esta realidad. Uno saldría, pero otro quedaría. Uno sale, pero otro viene. Mas Dios no abandonaría. ¿Sí? Uno saldría, otro quedaría, mas Dios no abandonaría. Sepamos, hermanos, que Dios sigue a cargo. Aunque Elías desempeñaba un ministerio, no hacía cuanto quería. Dice el texto, cuando Jehová quiso, lo movió. Cuando Dios quiso, puso a otro en su lugar. Es decir, aunque Elías ya no estaría, Eliseo continuaría, hermanos. En el tiempo actual, Dios sigue estando no a expensas de lo que el hombre haga, no, Dios sigue estando a cargo. Y lo hace a través de sus siervos. El mismo Señor Jesucristo dijo, hermanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prueba manifiesta de ello, hermanos, es que Dios no abandonó su iglesia. Antes bien dijo, no os dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, según Hechos 20:28, que pone obispos para cuidar o apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Y Pedro delinea todo, hermanos, en su primera carta, capítulo 5, 1 al 4, donde él se incluye, habla a los ancianos y yo anciano también entre vosotros. Y hace alusión, hermanos, al príncipe de los pastores. ¿Sí? Porque muchas veces, no sé, en algún momento por el poder, el título o la posición que se nos ha dado, a lo mejor ya nos creamos príncipes. Y aquí estamos para que los demás hagan lo que yo diga, o lo que yo disponga. Ahí se está delineado, hermanos. Usted lo podrá leer así, 1 Pedro 5, 1 al 4. Eso es lo que no podemos perder de vista. Dios sigue a cargo. Somos el cuerpo, pero no somos la cabeza. La cabeza sigue siendo Jesucristo, jefe y cabeza de su iglesia. Ahora, esta expresión, hermanos, porque vemos que toma el manto y hace lo mismo que Elías, pero nosotros tomamos un manto, vamos aquí al mar y ¿qué va a suceder? No sé, ¿verdad? Quizás lo perdamos allí, ¿no? Pero el punto es ese, hermanos. Así como Dios invistió de gracias, de poder, también dio dones a Elías y a Eliseo. Y Dios sigue dando dones a la iglesia, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Pues podemos leer en la Escritura que el Espíritu Santo repartió como quiso ministerios, dones para su iglesia. Es decir, el poder eficaz de Dios por obra del Espíritu Santo sigue activo en la vida de la iglesia. Y si usted dice, ¿con qué me ha dado Dios para defenderme? Usted ha leído Efesios 6, 17. Y tomad también, ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Dios sigue también a la luz de la Escritura. El ministerio profético no era otra cosa, hermanos, que la comunicación de la palabra de Dios a la vida del pueblo. La Escritura nos dirá en el Nuevo Testamento que Dios sigue obrando de la misma manera. Sigue salvando por la locura de la predicación del Evangelio. Es a través de su palabra que Dios sigue gobernando y señoreando sobre su iglesia, hermanos. Y algo que no podemos pasar por alto es este anhelo vehemente de Eliseo, hermanos, antes de que partiera Elías. Quiero reiterar este verso, la lectura del capítulo 2, verso 11. Que aconteció que yendo ellos y hablando. Dice, yendo ellos y hablando. Familiaridad, cotidianidad, esa cercanía, esa confianza, esa comunión y comunicación uno para con él, para con el otro, hermanos. Esto también, hermanos, indica que la palabra de nuestro Dios es de la misma manera. El texto de Lucas 24 nos va a decir que los viajeros de Emaús a Jerusalén
vivenciaron la compañía de Jesús y que cuando caminaban con Él, les abría las Escrituras, se las explicaba, su corazón, dice, ardía, ¿verdad? Siento que una amistad, una relación así, pero no debe ser solo en el sentido de amistad. El texto de la Escritura, hermanos, indica que debería haber instrucción, debería haber ciertos requisitos o ciertas cosas que Eliseo tenía que tener muy en cuenta y en mente. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden que esa aparición que hace para con estos caminantes era para aclarar y abrir su entendimiento en relación a lo escrito de Él en todo el Antiguo Testamento. Así lo señala la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y quiero hacer esta aplicación, ¿verdad? En el sentido que hay que caminar con el Maestro continua, permanentemente. Él lo dijo en Juan 15:7, permaneced en mí y permaneced en mi palabra. Sí. Dios en su gracia entonces sigue llamándonos a vida, sigue nos llamando a obediencia y al sometimiento de su señorío. Y algo que no puedo pasar por alto, hermanos, es este hecho de que Elías ascienda de manera, pues, misteriosa, así vamos a decirle, ¿no? Pero ascendió cuando Dios así lo quiso. ¿Sí? Reitero, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ella aclara en qué transformación, que lo mortal sea inmortal, que lo perecedero sea imperecedero, y aquello que se deteriora sea inmarcesible. Donde la Escritura señala que ya no habrá pecado en la presencia del Señor en ese aspecto. Y eso es una evidencia, hermanos, la Biblia lo señala en la carta de Timoteo, que Cristo sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Usted ha leído en la palabra de nuestro Dios que ese Elías que ascendió en el tiempo de Jesucristo, ¿qué sucedió? Apareció. Dice que en la transfiguración, ¿con quién estaba platicando Jesús? Con Moisés, con Elías. ¿Sí? En ese sentido, hermanos. Entendemos y comprendemos pues que Pablo lo diría así, ¿verdad? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Hay un inicio, ciertamente hay un final, pues como señalo al inicio de este tema, hermanos, todo tiene su tiempo. Y hemos de aprender a vivir en consecuencia a que Dios en su gracia sigue obrando, transformando y renovando nuestras vidas. Usted sabe, hermanos, que la vida de este personaje Elías fue de suma importancia. Sus acciones fueron trascendentes en la vida del pueblo de Israel, hermanos. Tu vida y mi vida de la misma forma, hermanos, ya estando en las manos del Señor. Dice la Escritura, seamos instrumentos útiles. Y a través de la Escritura Dios nos hace así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque vean, hermanos, con qué expresiones despide Eliseo a Elías. Usted lo ha leído ya ahí en el verso 12. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero aún así se fue, nunca más le vio, dice la Escritura. O sea, su persona era importante. Así como Jesucristo, hermanos, una vez más a través del apóstol Pablo nos va a indicar en el Evangelio y en sus cartas específicamente el apóstol Pablo, que todo miembro, hermano, de la iglesia tiene una función, tiene un don, tiene un ministerio, debe de servir. A fin, dice Efesios 4:16, vamos a leer ese versículo. Usted ya lo conoce seguramente, lo recuerda. Efesios 4. Vamos a leer, hermanos, de los versos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué, hermanos? La verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí quiero detenerme un momento. Sigamos la verdad en amor. No se trata de decir, aquí es el cuidado para todos, hermanos. Pastores vamos, pastores venimos. No se trata de seguir a Axel, a Virgilio, no se trata de seguirnos. Debemos de seguir a qué dice la verdad en amor. Sigamos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Verso 16 entonces, hermanos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? ¿El pastor va a venir a hacer todo por ustedes? ¿Los ancianos van a hacer todo por ustedes? Los ministerios y los cabezas de ministerios tienen que partirse en 4 para poder hacer lo que a cada miembro le compete. Dice la Escritura, hermanos, para que cada miembro, por su actividad propia, no solo el miembro, sino todo el cuerpo que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Y eso lo tengamos muy presente, hermanos, porque hay una latente en la vida del Presbiterio del Sur, que iglesias se están convirtiendo en congregaciones y congregaciones se están convirtiendo en misiones. ¿Dónde está la actividad propia de cada miembro? ¿Dónde están los dones que Dios ha dado? Dice Elías no se llevó su manto, dejó el manto y lo levantó y siguió dando de golpes también. Bueno, no es que nos vamos a hacer una lucha, un ring aquí, ¿verdad? Pero siguió trabajando, hermanos, para la misma causa, que era el extendimiento del reino de Dios en ese momento, en ese tiempo, hermanos. Dios en su gracia, pues, siga obrando y capacitándonos por su palabra, por su espíritu, y en todo esto, amados hermanos, ¿verdad? Siempre Dios se ha dado a conocer, porque en algún momento la gente preguntará, ¿sí? Si Dios estuvo con Elías, estuvo con Eliseo, estará conmigo, estará con nosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y si Dios estuvo con ellos, hermanos, seguramente está con nosotros. Y porque Dios está a cargo. En algún momento la barca, los vientos, como en la gran tempestad, pero cuando el maestro actuó, dijo, calla, enmudece, y se hizo gran bonanza, hermanos. Usted es el Señor y su señorío y su poder el que se tiene que hacer de manifiesto. Y en algún momento tenemos que preguntarnos, como aquí lo leímos, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Sí. Entonces, Elías no está, pero Jehová, Dios sigue con nosotros. Vamos y venimos, pero Dios dice, ¿verdad? Salmo 90, es refugio de generación en generación. Y a Él sea la gloria, hermanos, porque no nos dejará, no nos desamparará. Su poder se seguirá siendo evidente a través de nuestras vidas. Y que el Señor Jesucristo siga, hermanos, por medio de Él, sigamos le dando gloria a Dios a través de la actividad o el ejercicio de los dones que hemos recibido para la gloria de nuestro Dios. Amén.